La mesera advierte al millonario sobre su amigo. Al día siguiente, un coche de lujo aparece en su... La luz cálida del restaurante La Casona de los Abedules iluminaba las mesas dispuestas con elegancia. Este era uno de los lugares favoritos de Eduardo para discutir negocios con Hugo, su amigo y socio de toda la vida. La conversación de aquella noche era crucial. Estaban a punto de cerrar un trato que transformaría su empresa en un líder del mercado tecnológico en México. Ambos habían trabajado duro para llegar a este punto, y Eduardo no podía estar más emocionado. Desde la barra, Camila, una joven trabajadora que servía mesas, observaba el ir y venir de los clientes. Para ella, Eduardo y Hugo eran figuras familiares. Los veía con frecuencia, siempre en trajes impecables, gesticulando apasionadamente mientras discutían estrategias de negocios. Aunque apenas había cruzado palabras con ellos, Eduardo destacaba por su carisma y la manera respetuosa con la que trataba a todos. Hugo, por otro lado, era más reservado y distante. Esa noche, su actitud parecía más extraña que de costumbre. Durante la cena, se levantó de la mesa con el teléfono en la mano y salió a tomar una llamada en la terraza. Camila, que estaba recogiendo vasos vacíos cerca de la puerta, no pudo evitar escuchar parte de la conversación. No te preocupes, todo está listo. En cuanto Eduardo firme el contrato, el control será nuestro. La transferencia a las cuentas ya está asegurada. Sí, nadie sospecha nada. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía del todo lo que Hugo decía, pero algo estaba claro. Planeaba traicionar a su socio. Tragó saliva y regresó rápidamente a la barra, tratando de ordenar sus pensamientos. Debería decir algo. ¿Y si se equivocaba? Pero ¿y si no lo hacía y algo grave sucedía? Durante varios minutos debatió consigo misma. La imagen de Eduardo, siempre amable con el personal, no dejaba de cruzar por su mente. Finalmente decidió actuar. El miedo fue reemplazado por un impulso de hacer lo correcto. «Disculpe, señor», dijo Camila, acercándose con cautela a la mesa de Eduardo mientras Hugo aún estaba en la terraza. Eduardo levantó la mirada, un poco sorprendido. «¿Sí? ¿Pasa algo?» Camila respiró hondo, buscando las palabras correctas. «No sé si estoy haciendo bien en decirle esto, pero creo que debería saberlo. Escuché al señor Hugo hablando por teléfono, algo sobre un plan para perjudicarlo». Eduardo frunció el ceño. Su expresión pasó del desconcierto a la seriedad. «¿Qué fue exactamente lo que escuchaste?» Camila le repitió lo que había oído, asegurándose de no omitir ningún detalle. Mientras hablaba, Eduardo se recargó en su silla, cruzando los brazos. Era evidente que estaba procesando la información. «Entiendo. Gracias por decírmelo». Su tono era neutral, pero había una tensión palpable en su voz. Antes de que pudiera decir más, Hugo regresó a la mesa con una sonrisa despreocupada. Camila se retiró, sintiéndose aliviada y a la vez inquieta. Había hecho lo suficiente. Esa noche, mientras Eduardo conducía de regreso a casa, no podía quitarse las palabras de Camila de la cabeza. Hugo era más que un socio. Era un amigo que había estado a su lado desde los inicios de la empresa. Podía ser cierto que planeaba traicionarlo. La duda empezó a germinar, y aunque quería creer en la lealtad de Hugo, Eduardo sabía que los negocios podían sacar lo peor de las personas. Finalmente, decidió tomar cartas en el asunto. Si había algo que había aprendido en su carrera, era que la confianza, una vez puesta en duda, debía ser probada. Esa noche marcó el inicio de una investigación que cambiaría no solo su vida, sino también la de Camila, la joven valiente que había tenido el coraje de advertirle. Las luces de la ciudad de Monterrey titilaban en la distancia mientras Eduardo revisaba por enésima vez los documentos del acuerdo que estaba a punto de firmar con Hugo. A primera vista, todo parecía en orden.
cifras, cláusulas legales, proyecciones de crecimiento. Sin embargo, las palabras de Camila seguían resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. La posibilidad de que Hugo, su amigo de años, estuviera planeando traicionarlo era demasiado absurda, pero también demasiado peligrosa como para dejarla sin investigar. Eduardo pasó la madrugada debatiendo consigo mismo. Su relación con Hugo había sido una piedra angular en la construcción de su empresa. Habían comenzado juntos, con nada más que un par de laptops viejas y grandes ideas. Hugo siempre había sido el estratega metódico, mientras Eduardo era el visionario que convencía a los inversores. La idea de desconfiar de él le resultaba casi ofensiva, pero, como empresario, Eduardo sabía que confiar ciegamente era un lujo que no podía permitirse. A la mañana siguiente, Eduardo tomó una decisión. No confrontaría a Hugo de inmediato. Si había algo oculto, tendría que descubrirlo por su cuenta. Eduardo recordó una recomendación que le había dado un colega de confianza meses atrás. Pablo Vargas, un investigador privado con fama de ser discreto y efectivo, tenía un historial impecable en resolver problemas corporativos. Sin perder tiempo, Eduardo hizo la llamada. «Señor Vargas, necesito su ayuda. Es un asunto delicado y muy personal». Horas después, Pablo, un hombre de mirada afilada y modales serenos, llegó a la oficina de Eduardo. Vestido con un traje sencillo pero impecable, su presencia transmitía profesionalismo. «Antes de aceptar cualquier caso, necesito saber dos cosas», dijo Pablo, cruzando las manos sobre la mesa. «Primero, ¿qué está en juego? Y segundo, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para descubrir la verdad?» Eduardo respiró profundamente antes de responder. «En juego está el futuro de mi empresa. Y en cuanto a su segunda pregunta, estoy dispuesto a llegar hasta el fondo, cueste lo que cueste». Pablo asintió con seriedad. «Entonces, comencemos». Pablo se puso a trabajar de inmediato. Comenzó revisando las transacciones financieras recientes de la empresa, buscando cualquier irregularidad que pudiera respaldar las sospechas de Eduardo. Al principio, no encontró nada fuera de lo común, pero su experiencia le decía que los mejores fraudes no eran los que se escondían, sino los que se camuflaban en lo cotidiano. En un archivo aparentemente rutinario, encontró la primera pista, una transferencia de una suma considerable a una cuenta en las Islas Caimán, justificada como gastos operativos internacionales. Lo extraño era que la empresa no tenía operaciones en esa región. «Esto es solo el comienzo», le informó Pablo a Eduardo esa noche. «Necesito más tiempo para rastrear estas transacciones, pero todo indica que alguien está sacando dinero de la empresa con mucho cuidado». Eduardo sintió que su pecho se apretaba. Quería aferrarse a la posibilidad de que todo esto fuera un error, pero su instinto empezaba a decirle lo contrario. Recordó la voz de Hugo, siempre tan segura, hablando de cómo los negocios eran un juego para los fuertes. Había estado ignorando señales todo este tiempo. Un comportamiento sospechoso. En los días siguientes, Eduardo comenzó a observar a Hugo con otros ojos. Aunque Hugo seguía actuando como siempre, Eduardo notó pequeños detalles: llamadas telefónicas que cortaba abruptamente, respuestas evasivas cuando se hablaba de las finanzas, y una actitud cada vez más ansiosa cuando se mencionaba la firma del contrato. Mientras tanto, Pablo seguía reuniendo pruebas. Descubrió que Hugo había creado una red de empresas fantasma para desviar fondos y que el contrato que estaban por firmar contenía cláusulas que otorgaban a Hugo un control desproporcionado de la empresa. El golpe final fue descubrir que las cuentas offshore estaban a nombre de un alias vinculado directamente a Hugo. Eduardo sabía que no podía enfrentarse a Hugo todavía. Si lo hacía, corría el riesgo de alertarlo y permitir que destruyera cualquier evidencia restante.
En cambio, decidió mantener la fachada de normalidad mientras Pablo terminaba de recopilar todo lo necesario para proteger la empresa. Una noche, mientras estaba en casa, Eduardo pensó nuevamente en Camila. Su intervención no solo había evitado un desastre, sino que también le había dado el tiempo necesario para prepararse. Aunque no sabía exactamente cómo agradecerle, tenía claro que debía hacerlo. Mientras tanto, la semilla de la duda había echado raíces profundas en Eduardo. Pronto el enfrentamiento sería inevitable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Eduardo. Aunque mantenía la compostura en el trabajo, su mente estaba en constante alerta. Cada reunión, cada conversación con Hugo era una prueba de su paciencia. Sabía que la traición era un hecho, pero el momento para actuar aún no había llegado. Una tarde, Pablo llegó a la oficina de Eduardo con una carpeta gruesa llena de documentos. Su expresión seria confirmó lo que Eduardo ya temía. Las pruebas eran irrefutables. «Aquí está todo», dijo Pablo mientras colocaba la carpeta sobre el escritorio. Transferencias fraudulentas, contratos manipulados, empresas fantasma y las cuentas offshore vinculadas directamente a Hugo. No hay margen de duda. Eduardo abrió la carpeta y revisó los documentos con atención. Cada página era un recordatorio de cómo su confianza había sido traicionada. Una transacción en particular llamó su atención. Una transferencia de una suma exorbitante que coincidía con una fecha en la que Hugo había insistido en reunirse para discutir mejoras en la empresa. ¿Y el contrato que estábamos a punto de firmar?, preguntó Eduardo, sintiendo cómo su frustración se convertía en ira. Ese contrato está diseñado para entregarle a Hugo el control absoluto de las operaciones una vez que firmes. Si lo hubieras hecho, estarías completamente desplazado, explicó Pablo. Eduardo cerró la carpeta con fuerza. La traición de Hugo no era solo un golpe financiero, era personal. Esa noche, Eduardo convocó a Hugo a una reunión en su casa. La excusa era discutir los últimos detalles del contrato. Hugo llegó puntual, como siempre, con su actitud despreocupada y su sonrisa confiada. «¿Qué pasa, Eduardo? ¿Todo bien? Te he notado algo tenso estos días», dijo Hugo mientras se servía un vaso de whisky. Eduardo tomó asiento frente a él, cruzando los brazos. «He estado pensando mucho en nuestra sociedad, Hugo, en lo que hemos construido juntos». Hugo asintió, levantando su vaso. «Así es, hermano. Hemos llegado lejos, y esto solo es el comienzo. También he estado revisando nuestras finanzas». La voz de Eduardo era calmada, pero cargada de una tensión que no podía ocultar. «Y encontré cosas muy interesantes». Hugo parpadeó, pero su expresión no cambió de inmediato. «¿A qué te refieres?». Eduardo lanzó la carpeta sobre la mesa. «A esto». Hugo tomó la carpeta y comenzó a hojearla. Su rostro, inicialmente relajado, se endureció al ver los documentos. La habitación quedó en silencio, excepto por el leve crujido de las hojas de papel. «¿Qué es esto, Eduardo?», preguntó finalmente, aunque su tono ya no tenía la seguridad de antes. «Evidencia de tu traición. Has estado desviando dinero de la empresa durante meses. Planeabas dejarme fuera después del acuerdo». Eduardo lo miró fijamente, como si intentara encontrar algún rastro de arrepentimiento en su amigo. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Hugo dejó los documentos sobre la mesa y suspiró, como si finalmente hubiera decidido abandonar cualquier pretensión. «Mira, Eduardo, esto no es personal, es solo negocios. El mundo corporativo no perdona a los débiles. Si no estás dispuesto a hacer sacrificios, no sobrevives». «¿Sacrificios?». Eduardo se levantó, su voz elevándose. «¿Llamas a estos sacrificios? Has destruido nuestra amistad, nuestra confianza por ambición». «Si te calmas un momento, te darás cuenta de que esto es lo mejor para ambos», respondió Hugo,
todavía intentando justificar sus actos. Tú seguirías como la cara pública de la empresa, yo manejaría las operaciones. Al final, todos ganamos. Eduardo negó con la cabeza. No, Hugo, aquí no hay nada que ganar. Solo perdiste algo que nunca vas a recuperar. Mi confianza. Hugo intentó defenderse, pero Eduardo ya había tomado una decisión. La traición había sido demasiado profunda como para permitir una segunda oportunidad. Quiero que sepas algo, dijo Eduardo mientras Hugo recogía sus cosas. No solo voy a detenerte, voy a asegurarme de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Hugo se detuvo en la puerta, girándose para mirarlo por última vez. Cometes un error, Eduardo. En este mundo no puedes confiar en nadie. Cuando Hugo se fue, Eduardo se quedó solo en la sala. La ira y la tristeza lo abrumaron, pero también sintió una nueva determinación. No solo protegería su empresa, sino que también demostraría que no todos los empresarios eran como Hugo. Con la ayuda de Pablo y sus abogados, Eduardo pasó los días siguientes trazando un plan. Cancelaron cualquier posibilidad de firmar el contrato fraudulento, congelaron las cuentas asociadas a Hugo y prepararon una demanda que expondría sus actividades ilícitas. Pero en medio de todo, Eduardo no olvidó a Camila. Ella había sido la chispa que encendió esta revelación y sabía que debía agradecérselo de alguna manera. Aunque el camino por delante sería difícil, Eduardo estaba listo para enfrentarlo con la misma determinación que lo había llevado a construir su imperio. El amanecer trajo consigo una sensación de urgencia. Eduardo se encontraba en su oficina, rodeado de su equipo legal, y Pablo, afinando cada detalle de la estrategia para neutralizar a Hugo. La traición de su antiguo socio había dejado cicatrices, pero también le había dado una nueva perspectiva. No podía permitirse ningún error. El primer paso fue congelar las cuentas bancarias sospechosas vinculadas a Hugo. Con las pruebas recolectadas por Pablo y el respaldo de su equipo legal, Eduardo solicitó una orden judicial que detuviera cualquier movimiento financiero. El proceso fue rápido y discreto. Hugo no tuvo tiempo de reaccionar. Al mismo tiempo, Eduardo informó a la junta directiva de la empresa. Era un movimiento arriesgado, ya que sabía que algunos miembros podrían sentirse traicionados por el escándalo. Sin embargo, su transparencia fue clave para mantener su confianza. No toleraré ningún acto de corrupción en esta empresa, dijo Eduardo con firmeza durante la reunión. Esto no solo es un asunto personal, es una cuestión de principios. Los directivos, inicialmente incrédulos, pronto vieron las pruebas presentadas por Pablo. La evidencia era abrumadora. Hugo había utilizado su posición para manipular contratos y desviar fondos. Aunque el impacto emocional era evidente, la mayoría respaldó las acciones de Eduardo. Mientras Eduardo fortalecía su posición, Hugo empezaba a sentir la presión. Al intentar acceder a sus cuentas, descubrió que estaban bloqueadas. Poco después, recibió una notificación oficial sobre la demanda en su contra. Los movimientos de Eduardo habían sido tan rápidos que Hugo no tuvo tiempo de cubrir sus rastros. En un intento desesperado, Hugo buscó contactar a Eduardo. Enviaba mensajes, hacía llamadas, incluso intentó visitarlo en su casa, pero Eduardo se negó a recibirlo. Ya no tengo nada que decirte, Hugo. Todo lo que debas explicar será frente a un juez. Fue la única respuesta que Eduardo le dio a través de su abogado. La noticia del escándalo no tardó en filtrarse a los medios. Aunque Eduardo había intentado mantener el asunto privado, la magnitud del caso llamó la atención de la prensa. Titulares como «Empresario desmantela red de corrupción en su propia empresa» empezaron a circular, y Hugo se convirtió en el rostro de la deshonestidad corporativa. En medio de la tormenta, Eduardo recordó que todo esto había comenzado gracias a la valentía de Camila.
decidió buscarla en el restaurante donde trabajaba para agradecerle personalmente. Camila estaba sirviendo mesas cuando vio entrar a Eduardo. Se sorprendió al verlo fuera del contexto formal de la oficina, y aún más cuando se acercó directamente a ella. «Señor Eduardo, ¿todo está bien?», preguntó con nerviosismo. «Más que bien, Camila. Gracias a ti logré evitar un desastre. Quería agradecerte personalmente por tu valentía. No cualquiera habría hecho lo que tú hiciste». Camila bajó la mirada, ligeramente sonrojada. «Solo hice lo que sentí que era correcto. No podía quedarme callada». Eduardo sonrió. «Y por eso quiero ofrecerte una oportunidad. Tu integridad es algo que valoro enormemente y creo que sería una gran adición para mi equipo. ¿Te interesaría trabajar conmigo?». Camila quedó en silencio por un momento, sorprendida por la oferta. Aunque estaba orgullosa de su trabajo, sabía que esta era una oportunidad única para cambiar su vida. «No sé si estoy preparada para algo así», respondió honestamente. «Nadie empieza estando preparado, Camila. Lo importante es que estás dispuesta a aprender. Si decides aceptar, te prometo que no te arrepentirás». Después de pensarlo, Camila aceptó la oferta con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ese día, su vida tomó un rumbo inesperado. Mientras Hugo enfrentaba las consecuencias legales y financieras de sus actos, Eduardo se centraba en fortalecer su empresa y en construir un equipo basado en la confianza y la ética. Con Camila a bordo, estaba decidido a formar una nueva generación de líderes que compartieran sus valores. Pero Eduardo sabía que aún quedaban desafíos por delante. El escándalo había dejado huellas y sería necesario trabajar duro para restaurar la reputación de la empresa. Sin embargo, con cada paso que daba sentía que estaba reconstruyendo no solo su negocio, sino también su propia confianza en las personas. El primer día de Camila en la empresa fue abrumador. Las oficinas de Innovación Monterrey, ubicadas en una torre moderna con vista al Cerro de la Silla, eran un mundo completamente diferente al del restaurante donde había trabajado durante años. Mientras caminaba por los pasillos llenos de ejecutivos ocupados, sintió cómo las miradas curiosas se posaban en ella. Sabía que tendría que probar su valía. Eduardo la recibió personalmente, dándole un recorrido por las instalaciones y presentándola a los miembros clave del equipo. Aunque algunos se mostraron cálidos y amables, otros parecían escépticos. «Camila estará colaborando conmigo directamente en algunos proyectos importantes», anunció Eduardo durante una reunión breve con el equipo de recursos humanos. «Confío plenamente en sus capacidades». Esas palabras fueron tanto un alivio como una presión para Camila. Eduardo confiaba en ella, pero sabía que debía demostrar que era digna de esa confianza. En sus primeras semanas, Camila se enfrentó a una curva de aprendizaje empinada. Los términos corporativos y financieros eran un idioma nuevo para ella, y aunque Eduardo la guiaba con paciencia, también la animaba a tomar la iniciativa. Una de sus primeras tareas fue organizar una presentación interna sobre posibles áreas de mejora en los procesos logísticos de la empresa. Aunque la tarea parecía sencilla, Camila pasó noches estudiando y practicando para asegurarse de no cometer errores. La noche antes de la presentación casi desistió, insegura de sus capacidades. «Recuerda por qué estás aquí», le dijo Eduardo cuando ella expresó sus dudas. «Tienes un talento natural para resolver problemas y una ética de trabajo que muchos desearían tener. Solo necesitas confianza». Esas palabras fueron suficientes para calmar sus nervios. Al día siguiente, Camila presentó su propuesta. Aunque su estilo era simple y directo, su análisis era claro y sus ideas prácticas. Al finalizar, recibió un aplauso cálido de algunos miembros del equipo. «Buen trabajo», le dijo Eduardo después. «Esto es solo el principio». Poco después surgió un problema inesperado en uno de los departamentos clave de la empresa.
Una falla en el suministro de materiales estaba afectando la producción. Mientras el equipo encargado discutía soluciones, Camila notó un detalle que todos habían pasado por alto. Un proveedor local, con quien la empresa había perdido contacto, podría cubrir la demanda en poco tiempo. Aunque nerviosa, Camila presentó su idea a Eduardo, quien decidió ponerla a prueba. En menos de una semana, el proveedor local estaba suministrando materiales, solucionando el problema de producción y, además, ahorrando costos. El éxito de esta decisión no pasó desapercibido para el equipo. No solo resolviste un problema crítico, sino que también apoyaste a un proveedor mexicano, dijo Eduardo. Este es el tipo de iniciativa que necesitamos aquí. Ese logro marcó un punto de inflexión para Camila. Por primera vez comenzó a sentirse parte del equipo. A medida que ganaba confianza, Camila asumió responsabilidades más importantes. Eduardo la animó a participar en reuniones con inversores y a trabajar en proyectos estratégicos. Aunque aún enfrentaba desafíos, su determinación y capacidad para aprender rápidamente la distinguían. Sin embargo, no todos en la empresa estaban contentos con su ascenso. Algunos empleados cuestionaban su falta de experiencia formal y los rumores sobre su cercanía con Eduardo comenzaron a circular. Camila al principio intentó ignorar los comentarios, pero estos eventualmente la afectaron. «Sé que no es fácil lidiar con esto», le dijo Eduardo durante una conversación privada. «Pero recuerda, estás aquí porque lo mereces, no por lo que otros piensen. Sigue demostrando lo que vales, y el resto se dará por sí solo». Con el tiempo, el trabajo de Camila empezó a hablar por sí mismo. Una de sus propuestas más innovadoras, un sistema para optimizar la logística utilizando tecnología local, no solo redujo costos, sino que también mejoró la eficiencia en las operaciones. Este éxito silenció muchas de las críticas. Camila también comenzó a ganarse la confianza del equipo al mostrarse abierta y dispuesta a aprender. Aunque al principio se sintió como una extraña, su humildad y disposición para colaborar crearon vínculos genuinos con sus colegas. Mientras Camila seguía creciendo en su rol, Eduardo no podía evitar sentirse orgulloso. Había tomado un riesgo al incluirla en la empresa, pero su instinto había sido correcto. Camila no solo demostraba ser una trabajadora incansable, sino que también aportaba una perspectiva fresca que ayudaba a la empresa a evolucionar. Sin embargo, Eduardo también sabía que estaba a punto de enfrentarse a un desafío aún mayor: expandir la empresa a mercados internacionales. Y tenía claro que Camila tendría un papel clave en esa nueva etapa. La sala de juntas de Innovación Monterrey estaba más llena de lo habitual. Eduardo había convocado a los líderes de cada departamento para discutir un proyecto ambicioso: la expansión de la empresa a mercados internacionales. Sobre la mesa estaban las oportunidades en Estados Unidos y América Latina, con un enfoque particular en Colombia y Perú, mercados emergentes con gran potencial tecnológico. «Este es el momento de actuar», declaró Eduardo, proyectando su visión a todos los presentes. «La competencia no esperará y tenemos la capacidad de sobresalir fuera de México, pero para lograrlo necesitamos el mejor equipo». La mirada de Eduardo se detuvo en Camila. Aunque aún era nueva en la empresa, su capacidad para abordar problemas con creatividad y su habilidad para conectar con las personas la hacían la candidata ideal para liderar el proyecto. Sería una prueba decisiva. «Camila, quiero que tomes la dirección de esta expansión», anunció Eduardo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos mostraron sorpresa, otros escepticismo, pero Eduardo se mantuvo firme. «Sé que confío en ella para liderar este esfuerzo. Su perspectiva fresca es exactamente lo que necesitamos». Camila sintió que el peso de la sala recaía sobre ella.
Aunque estaba emocionada por la oportunidad, también sabía que esto implicaba una enorme responsabilidad. Su éxito o fracaso sería el éxito o fracaso de la empresa en un nuevo territorio. «Acepto», dijo finalmente, con una mezcla de determinación y nerviosismo. El equipo de Eduardo le proporcionó un grupo reducido de colaboradores para apoyar el proyecto. Entre ellos estaban Andrés, un joven analista con experiencia en mercados internacionales, y Carolina, una estratega financiera que llevaba años trabajando en la empresa. Camila sabía que tendría que ganarse su respeto. El proyecto comenzó con viajes a Colombia y Perú. Camila y su equipo se reunieron con socios potenciales, proveedores y representantes del gobierno local para entender las oportunidades y los desafíos específicos de cada país. En Colombia, las reuniones se centraron en Medellín, una ciudad conocida por su transformación tecnológica. Aunque los empresarios locales se mostraban interesados, había un evidente escepticismo hacia una empresa extranjera que buscaba establecerse en su territorio. En Perú, la situación era diferente. Lima ofrecía un mercado dinámico, pero la burocracia y las diferencias culturales complicaban las negociaciones. Camila, consciente de que debía ganarse la confianza de los socios locales, adoptó una estrategia basada en la empatía y el respeto por las particularidades de cada país. A pesar de su enfoque meticuloso, Camila enfrentó varios obstáculos. Algunos miembros del equipo cuestionaban sus decisiones, mientras que las diferencias culturales y económicas creaban malentendidos en las negociaciones. Un momento crítico ocurrió en Medellín, cuando un acuerdo con un proveedor clave estuvo a punto de fracasar debido a discrepancias en los términos del contrato. En lugar de rendirse, Camila insistió en reunirse directamente con el líder del proveedor. Durante la conversación, evitó los tecnicismos y habló de la visión de la empresa, resaltando cómo podían crear valor mutuo. «No venimos aquí solo a hacer negocios, sino a construir relaciones a largo plazo», dijo con sinceridad. Esa reunión no solo salvó el acuerdo, sino que también estableció una relación sólida con el proveedor, lo que resultó clave para las operaciones en Colombia. Después de meses de trabajo arduo, el equipo de Camila logró establecer las bases para la expansión. En Colombia, firmaron acuerdos estratégicos con socios locales, mientras que en Perú lograron sortear los obstáculos burocráticos para obtener las licencias necesarias. Cuando presentaron los resultados en Monterrey, incluso los críticos más duros de Camila tuvieron que reconocer su éxito. Eduardo estaba particularmente orgulloso, no solo por lo que habían logrado, sino también porque Camila había demostrado que tenía el carácter necesario para liderar bajo presión. «No solo has llevado a la empresa a nuevos territorios», le dijo Eduardo, «también has demostrado que la perseverancia y la autenticidad son nuestras mayores fortalezas». Más allá de los logros profesionales, Camila comenzó a ver el impacto que este proyecto tuvo en su vida personal. Había pasado de ser una joven con sueños inciertos a una líder que marcaba la diferencia en un escenario internacional. Su transformación era evidente, no solo para los demás, sino también para ella misma. Con la expansión en marcha, Eduardo y Camila comenzaron a discutir los siguientes pasos para consolidar su posición en los mercados internacionales. Pero para ambos estaba claro que este era solo el comienzo. Innovación Monterrey no solo estaba creciendo como empresa, sino también como un símbolo de cómo la visión y el esfuerzo podían trascender fronteras. El sol del amanecer iluminaba las oficinas de Innovación Monterrey con un resplandor cálido. Habían pasado meses desde el éxito de la expansión internacional, y tanto Eduardo como Camila sentían que la empresa había alcanzado un nuevo nivel. Pero en el fondo, ambos sabían que el verdadero desafío no era el crecimiento, sino el propósito. Una reunión informal
en la oficina de Eduardo marcó el inicio de una conversación trascendental. «Hemos logrado mucho en este tiempo, Camila», dijo Eduardo mientras se servía un café. «Pero he estado pensando, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer para devolver algo a las personas que nos han ayudado a llegar hasta aquí?» Camila, que había estado reflexionando sobre su propio crecimiento, asintió. «Yo también he pensado en eso. Si no hubiera tenido la oportunidad de trabajar aquí, mi vida sería completamente distinta. Creo que podríamos ayudar a otros a encontrar su camino, como tú me ayudaste a mí». Eduardo sonrió. «Eso es exactamente lo que tenía en mente. Quiero que trabajemos juntos en un programa de mentoría y apoyo para jóvenes emprendedores y profesionales, gente con talento que necesita una oportunidad para demostrar lo que valen». Durante semanas, Eduardo y Camila trabajaron en el diseño del programa, al que llamaron Horizonte Nuevo. El proyecto incluía mentoría personalizada. Líderes empresariales guiarían a jóvenes talentos en sus respectivas áreas. Becas educativas para estudiantes de escasos recursos interesados en tecnología e innovación. Espacios de coworking gratuitos, diseñados para apoyar a emprendedores locales que carecían de recursos para iniciar sus proyectos. Capacitación comunitaria. Talleres en comunidades vulnerables para enseñar habilidades tecnológicas y empresariales. El programa fue lanzado oficialmente en una conferencia de prensa que reunió a líderes empresariales, periodistas y estudiantes. Camila, quien normalmente evitaba las cámaras, se encargó de presentar el proyecto junto con Eduardo. Horizonte Nuevo no es solo un programa, dijo Camila al público. Es una oportunidad para que otros descubran su verdadero potencial, como me sucedió a mí. El discurso fue recibido con aplausos y Eduardo no pudo evitar sentirse orgulloso de cómo Camila había crecido desde aquella primera conversación en el restaurante. El programa tuvo un impacto positivo casi inmediato. En comunidades marginadas, jóvenes comenzaron a recibir becas y capacitación, mientras que emprendedores locales encontraron en el espacio de coworking el lugar perfecto para desarrollar sus ideas. La historia de Innovación Monterrey y el liderazgo de Eduardo y Camila se convirtieron en un ejemplo de cómo las empresas podían ser agentes de cambio social. Mientras Horizonte Nuevo crecía, Camila también asumió un papel más destacado dentro de la empresa. Su éxito en la expansión internacional y su visión para los proyectos sociales la convirtieron en una figura clave en Innovación Monterrey. Eduardo, por su parte, comenzó a delegar más responsabilidades, confiando en que Camila tenía todo lo necesario para liderar en su ausencia. En una conversación privada, Eduardo le dijo: «Camila, cuando te conocí, era difícil imaginar que llegarías tan lejos. Pero ahora, no puedo imaginar esta empresa sin ti». Camila, emocionada, respondió: «Todo esto ha sido posible porque creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Y ahora, quiero hacer lo mismo por otros». La historia de Innovación Monterrey, Eduardo y Camila, se convirtió en inspiración para muchos. Pero para ellos, el viaje no se trataba solo de éxito empresarial, sino de cómo las segundas oportunidades y la resiliencia podían transformar vidas. En una ceremonia de reconocimiento organizada por Horizonte Nuevo, un joven beneficiario del programa, quien había desarrollado un innovador proyecto de energía solar en su comunidad, agradeció públicamente a Eduardo y Camila. «Gracias a ustedes, puedo soñar en grande. Me enseñaron que el lugar donde nacemos no define dónde podemos llegar». Eduardo y Camila se miraron, conmovidos. Sabían que el camino no había sido fácil, pero valía la pena. La historia concluye con Eduardo y Camila observando la ciudad desde la terraza de la oficina.
La vista del Cerro de la Silla reflejaba la grandeza de los sueños alcanzados y los que estaban por venir. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», preguntó Camila. Eduardo sonrió. «Siempre lo es. Cuando trabajas para cambiar vidas, el horizonte nunca termina». Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.